Que la paz del Señor Jesucristo sea con vosotros en esta ocasión. Fuimos convocados para celebrar la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. La clase de hoy tiene por título: Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. La base bíblica de esta escuela bíblica se encuentra en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28. Vamos a darle una lectura a este pasaje bíblico para que vayamos adentrándonos de la clase. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a referirnos nuevamente al título de la clase. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Debemos recordar que esta clase es parte de un grupo de clases donde estamos estudiando los inicios de la iglesia cristiana, los primeros años de la fundación de lo que pasó a ser la organización más poderosa y más grande del mundo, que es la Iglesia de Jesucristo. Los misioneros, este título nos refiere a momentos en que se plantaron las primeras iglesias, y en estos momentos específicamente estamos hablando de aquellas iglesias que fundó el apóstol Pablo. Y aquí pues el misionero al que nos vamos a referir es a ese gran apóstol. Y el título nos induce a pensar y nos lleva a pensar una serie de cosas. Podemos parafrasear este título diciendo: los misioneros necesitan exponer a la vista su abnegación y su santidad. Su abnegación y su santidad. ¿Qué debemos entender por abnegación? Abnegación es un acto voluntario de renunciar
a nuestros afectos. Es un acto voluntario de renunciar a nuestros deseos de poseer bienes materiales en beneficio de la causa del Evangelio o en beneficio o para beneficio de algunas personas en particular. Abnegación es no desear tener propiedades si el poseerlas le va a causar daño o menoscabo al Evangelio. Hay otra palabra en ese título que es clave y es la palabra santidad. ¿Qué debemos entender por santidad? Santidad es una persona perfecta, es una persona libre de pecado. También santidad podemos entenderla como una separación para el servicio de Dios. Somos santos, esto es, somos separados para servirle al Señor Jesucristo. Y en este título nos lleva a pensar que cualquier misionero, cualquier representante de Dios debe mostrar a la humanidad qué es eso, que es un representante de Dios. Existen varios dichos que nos ilustran y nos llevan a entender qué significa eso. En una ocasión el César, esto es el gobernante romano, dijo: la esposa del César no solamente debe ser honrada, sino que debe parecerlo. Hay otro dicho que conocemos muy bien aquí en Puerto Rico y es el que dice: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Cualquier persona en la calle que vea a un individuo vestido de monje rápidamente identifica que esa persona es un monje, porque su vestido lo delata, su vestido dice lo que es él. Así también, aquellas personas que quieran ser misioneros, que quieran ser pastores, que quieran ser evangelistas, deben parecerse a eso, a un pastor. Deben llevar las marcas de Cristo en su vida. Esta clase también tiene como unos objetivos. Con eso pues dejamos el título un poquito al lado. Vamos a leer los objetivos de la clase. El primero es comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Esto es, el Señor requiere que sus representantes, que sus mensajeros tengan santidad y sean abnegados en el desempeño de sus funciones. El segundo objetivo de la clase es reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Y como tercer objetivo, establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Tenemos un pensamiento central que dice: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Y tenemos un texto áureo que es parte de la lección que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En esta clase tenemos una enseñanza principal que lo determina el título de la lección. Y tenemos una serie de enseñanzas adicionales que las vamos a ir viendo a medida
que explicamos los diferentes versículos del texto bíblico. Nuestras clases siempre se desarrollan de esta forma. Leemos los versículos, vamos explicando uno a uno, porque el propósito de nuestras escuelas bíblicas es que nuestros estudiantes puedan entender cada uno de los versículos de la Biblia. En nuestras clases, nuestra costumbre es explicar cada versículo. Lo explicamos, lo entendemos y lo aplicamos. Volvamos entonces a la enseñanza principal. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. El personaje principal de esta clase, además del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Y el momento histórico fue durante el tercer viaje misionero que desarrolló el apóstol San Pablo durante su vida. El apóstol Pablo hizo 5 viajes misioneros. En el primero plantó alrededor de 7 iglesias. En el segundo viaje misionero del apóstol plantó unas 7, no menos de 7 iglesias. Entre esas 7 iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Y durante su tercer viaje misionero, el apóstol San Pablo visitó y estuvo viviendo en esta iglesia de Éfeso por alrededor de 3 años. Podemos ver en el mapa del tercer viaje misionero del apóstol que el apóstol salió de Antioquía de Siria, subió hasta el centro de Asia Menor, de la península de Asia Menor, subió hasta Galacia, Capadocia, Licaonia, atravesó todo el Asia Menor y estuvo en la ciudad de Éfeso durante 3 años. En ese tiempo él estuvo educando a la congregación que en su viaje anterior había plantado, había creado, había fundado, ¿verdad? Y estuvo 3 años en la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad que ha sido muy influyente en el desarrollo de la iglesia primitiva. El apóstol San Pablo escribió una epístola dirigida a ellos. En Éfeso también vivió Apolos, uno de los grandes predicadores de la época apostólica. La iglesia de Éfeso la pastoreó Timoteo, el discípulo amado del apóstol Pablo. En la iglesia de Éfeso también vivió por mucho tiempo el apóstol San Juan. O sea que Éfeso fue una iglesia muy importante. En las cartas del apóstol Juan en Apocalipsis, una de las cartas va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y la clase de hoy pues se desarrolla no en la ciudad de Éfeso ni en la iglesia de Éfeso, pero fue una reunión que hizo el apóstol con los dirigentes de esta iglesia. Como les dije, el apóstol en su tercer viaje misionero atravesó toda Asia Menor, llegó a la ciudad de Éfeso donde estuvo 3 años, cruzó el mar Egeo hasta llegar a la ciudad de Corinto y a la ciudad de Atenas, y estando unos meses en estas ciudades subió hasta la ciudad de Filipos. Ahí cruzó otra vez el mar Egeo, llegó a Troas. En Troas se embarca nuevamente y por mar llega hasta la ciudad de Mileto.
Y ahí es que comienza la clase de hoy. Cuando el apóstol San Pablo llega a la ciudad de Mileto y envía mensajeros a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y podemos leer entonces los primeros 3 versículos de la clase y comenzamos entonces a explicar los versículos. Hechos 20, versículo 17. Y leemos: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, el apóstol tiene un propósito cuando está culminando este tercer viaje misionero, y es de llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Y desde que está en Grecia ya él había manifestado su intención de llegar hasta Jerusalén. Y es por eso que estando en Troas está al norte de la península de Asia Menor, decide aligerar su viaje a Jerusalén y viaja por mar, no por tierra, que es más rápido, y llega hasta Mileto. Pero sabiendo el apóstol que esta iglesia de Éfeso era un lugar muy importante para el crecimiento y desarrollo de la iglesia de Jesucristo en esos tiempos, él decide tener una reunión con los dirigentes de esa iglesia. Y nótese que dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no es a los más viejitos, aunque muchas de esas personas sí eran personas, podríamos decir que tenían algunos años, ¿verdad? Pero los ancianos aquí se refería a los dirigentes de la iglesia. Y el apóstol comienza hablando con ellos, refiriéndose a su comportamiento, al comportamiento del apóstol mientras estuvo con ellos y mientras estuvo haciendo su tarea misionera en la península de Asia Menor. Y aquí el apóstol dice: ustedes saben cómo yo me he comportado. Ustedes saben qué es lo que yo he hecho. Él dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Con toda humildad. ¿Y qué es humildad? ¿Qué es humildad? He escuchado muchas veces la expresión refiriéndose a una persona tímida. Es que él es bien humilde. En otras ocasiones he escuchado esa expresión: es que ella es tan humilde, refiriéndose a que es una persona de pocos recursos económicos. Pero humildad no se refiere a una persona pobre, tampoco se refiere a una persona tímida. La humildad es una virtud del ser humano. Es aquella virtud que te ayuda a ti a valorarte tal y como tú eres. Una persona que tiene humildad carece de soberbia, carece de orgullo. Una persona que tiene humildad no es orgullosa ni vanagloriosa. Y aquí el apóstol dice cómo él le sirvió al Señor con toda humildad. ¿Qué diferencia podemos ver entre este personaje que
que la Biblia nos habla muy bien de él. El apóstol Pablo plantó mucho más de 20 iglesias durante su vida ministerial. El apóstol Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en algún momento Dios lo premió con llevarlo hasta el tercer cielo, hasta su trono. Y aquí vemos que los efesios podían testificar de él cuán humilde era. Contrasta, ¿verdad?, con muchos líderes religiosos de nuestro tiempo que carecen de humildad. Sí son orgullosos, vanidosos, y hay veces hasta la soberbia los arropa. Y es importante en esta clase que nosotros estemos claros que nosotros como líderes, como mensajeros del Señor Jesús, tenemos que ser humildes. Aquí dice que el apóstol sirvió al Señor Jesús con muchas lágrimas. Esto es con sufrimientos, porque el Señor nos ofrece vida eterna, el Señor nos ofrece gozo, el Señor nos ofrece paz cuando le servimos. Pero también nos dice que en ocasiones hay una cruz que cargar, que también hay unos sufrimientos, que hay unas tribulaciones. El mayor sufrimiento que experimentaba el apóstol era que sus compatriotas, la gente de su mismo pueblo, se le oponían, lo perseguían, intentaban hacerle daño, incluido hasta quererlo asesinar. Pero esto no detenía al apóstol en ningún momento. Podemos seguir leyendo los versículos 20 y 21. Y dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que vemos aquí a un apóstol que predicaba el evangelio, que salvaba almas, y que en adición a llevar su prédica de salvación también sacaba tiempo para enseñarle a sus conversos. Y aquí dice que lo hacía públicamente, esto es, al grupo, a la congregación, a la muchedumbre, pero que también este tipo de enseñanza y predica también lo hacía casa por casa. Se parece a nuestros grandes evangelistas, ¿verdad?, que visitan casa por casa a los hermanos. ¿Será cierto eso lo que dije? Que nuestros grandes predicadores se ocupan del trabajo personal. No, pero sí este gran apóstol lo hacía. ¿Y qué él predicaba? ¿Qué él predicaba? Predicaba el arrepentimiento de los pecados. Primer factor y elemento necesario para tú poder acercarte a Dios. Arrepentirte de aquellas cosas que has hecho incorrectas. ¿Y qué es arrepentirse? Sentir dolor por quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de dirección, es cambiar de líder. Y aquí dice que el apóstol hacía esta tarea testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque para ser salvo hay que tener fe. Hay que tener fe y confianza en que ese sacrificio que hizo nuestro Señor fue un sacrificio expiatorio
y fue un sacrificio vicario, que el Señor Jesucristo ofreció su vida en paga para comprarnos a nosotros, para redimirnos, para que nosotros volviéramos a ser otra vez hechos hijos de Dios. Y este era el mensaje del apóstol por toda Asia Menor, llevando el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Continuamos leyendo la base bíblica de nuestra clase, en los versículos 22 y 23. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué debemos entender con estos dos versículos? En un principio el apóstol Pablo se había propuesto ir a Jerusalén, ir otra vez a su pueblo, tratando de hacer una reconciliación con ellos, tratando de llevar el mensaje de la cruz a su pueblo y hacer un último intento para que ellos lo comprendieran y aceptaran este mensaje. Pero en estos versículos podemos notar que ya entonces era un mandato del Espíritu Santo para con el apóstol de que era necesario que viajara hasta Jerusalén. Pero el apóstol tenía un grande problema aquí, porque el Espíritu Santo en muchas ocasiones, a través de mensajeros, como lo fue el profeta Agabo, que le indicaron al apóstol que en Jerusalén le esperaban prisiones y sufrimientos y tribulaciones. Vemos aquí, ¿verdad? Una situación incómoda, ¿verdad? Porque Dios le dice, ves a Jerusalén. Y por otro lado le envía mensajeros diciendo, si vas a Jerusalén, vas a caer en prisiones, vas a ser maltratado. Y entonces, pero el apóstol, ¿cuál debe ser la actitud del apóstol? ¿Qué haría usted ante esta encrucijada? Dios te da un mandato, pero te dice que no la vas a pasar bien. ¿Qué usted haría? En alguna ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede cumplir? Y aquí vemos en carne propia cómo el apóstol pudo palpar lo difícil que en ocasiones se hace servirle al Señor. Sí, estoy diciendo que se hace difícil, porque realmente en ocasiones es bien difícil. Es bien difícil. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo. Y seguimos leyendo, ¿verdad? El versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice el apóstol aquí? Mi vida no tiene tanto valor. Yo lo único que quiero es cumplir con el mandato del Señor Jesús, cumplir con el llamamiento, cumplir con la misión que Él me dio. Si pierdo mi vida en esa tarea, en ese empeño, no importa, porque es más importante ser obediente al Señor que salvar la vida. Y Jesús en una ocasión dijo, el que
pierde su vida por mí la ganará, y el que la gana ciertamente la perderá. Y esas son las contradicciones que en ocasiones encontramos en este camino. Porque es que son aparentes contradicciones, porque tenemos que valorar qué es lo que nos están dando a cambio. Nos están dando a cambio una vida eterna junto al Creador. Y hay un precio, ¿verdad? El precio de nuestra salvación lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay un precio, hay una tarea, hay una función que nosotros tenemos que hacer. Y el apóstol en este momento dice: no me importa perder mi vida, lo único que yo quiero es terminar con gozo. Miren, con gozo, sabiendo que iba a perder la vida, él estaba gozoso, porque es que el gozo de la salvación es tan poderoso que sobrepasa cualquier sufrimiento que pudiéramos tener. Y aquí Jesús dice que él quiere dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Que él, siendo testigo de esa salvación, que ya había comenzado a disfrutarla, porque sabemos que este apóstol en alguna ocasión visitó al Señor allá en su trono, ¿verdad? Ya él tenía un adelanto de cómo uno se sentía allá arriba en los cielos. Y es por eso que la vida aquí en la tierra, él la tenía en poco. Porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me trae ganancia. Y por eso vemos como este apóstol, aún recibiendo estas advertencias, él continúa su viaje hacia Jerusalén. Porque allá en Jerusalén el Señor tenía sus planes con él. Una vez llegara a Jerusalén, ya el Señor tenía planificada su vida. Y el apóstol estaba en paz, con gozo, porque él quería recibir la aprobación de su maestro. Y entonces volvemos al hecho de que él cita a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a Mileto, porque tenía unas instrucciones que darle. Tenía unas instrucciones importantísimas que darle. Y aquí comenzamos a hablar sobre la segunda lección más importante en esta clase. Tenemos aquí prácticamente 2 lecciones en estos últimos versículos. Vamos a leer el 25, 26 y 27. Y ahí hay una lección, una enseñanza. Vamos a leer. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí el apóstol se está despidiendo de sus amigos, con los cuales vivió alrededor de unos 3 años, un tiempito atrás. Y les dice a ellos: esta es la última vez que nos vamos a ver. Ahora, yo he cumplido mi compromiso con ustedes. Yo he cumplido todos los deberes que yo tenía para con ustedes. Porque todo lo que el Señor me dijo que les enseñara, yo les he enseñado. Todo el consejo que Dios me dio para ustedes, yo se los di. Y aquí podemos recordar una enseñanza bíblica y una sentencia bíblica de que cuando el Señor te da un mensaje para alguien y esa persona no obedece el mensaje que Dios envió a través de ti,
esa persona morirá, pero tú has salvado tu alma. Pero si para esa persona el Señor te da un mensaje y tú no se lo llevas, y esa persona se pierde, tú eres responsable de esa vida. Miren qué cosa más grande esta, ¿verdad? Que tenemos responsabilidad para con la vida de otras personas. Porque el mandato que el Señor nos ha dado es que prediquemos su palabra a toda criatura. Que en todo momento le seamos fieles testigos. Que testifiquemos, que testimoniemos con nuestras vidas la labor y la obra que Él ha hecho en nosotros, para que de esa manera llevemos el mensaje de salvación. Y si no somos diligentes en hacer esa tarea, el Señor nos va a llamar a cuentas. Esa es otra lección grande, otra enseñanza grande de esta clase. Continuemos con nuestra clase leyendo el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos, el último versículo de nuestra clase. Y leemos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Si nos vamos al versículo anterior, vemos que el apóstol establece que existe una responsabilidad del liderato cristiano, de los mensajeros del Señor, con relación a las demás almas. Hay una responsabilidad, y en este caso el apóstol se está dirigiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y le está indicando el apóstol que tengan cuidado por ellos y que también tengan mucho cuidado por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es otro nombre intercambiable para los líderes, los dirigentes de la iglesia primitiva. Y aquí el apóstol, utilizando su prerrogativa como el padre espiritual de la iglesia de Éfeso, le dice a los dirigentes de esta iglesia que tienen que tener mucho cuidado y cuidar la iglesia a la cual el Señor les ha encomendado que dirijan. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Darle comida, proveerle sus necesidades y cuidarla. ¿Y de quién? ¿De quién tenían estos ancianos, estos líderes de la iglesia? ¿De quién tenían que cuidar a su rebaño, a sus feligreses? Si seguimos leyendo este versículo 20, más adelante el apóstol dice, porque vendrán lobos rapaces que van a querer destruir la congregación. Y el apóstol dice un poquito más, saldrán de en medio de ustedes personas que quieran traer enseñanzas incorrectas y desviarlos de la verdadera iglesia, desviarlos del evangelio de Jesucristo. La que es responsabilidad de nuestros líderes que nos cuiden de enseñanzas incorrectas. A mí me preocupa mucho esta situación que estamos viviendo en nuestro tiempo. El apóstol en esta clase nos habla de que él enseñaba sobre la gracia del evangelio de Jesucristo. Enseñaba el evangelio de la gracia. Y en nuestro tiempo existen por ahí unas enseñanzas de personas que salieron de nosotros, líderes que en un momento dado pertenecían y predicaban el evangelio de Jesucristo,
y en estos momentos están predicando otro evangelio. Y tiene su nombre, el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué es el evangelio de la prosperidad? Esta gente enseña que Dios quiere que nosotros seamos prósperos en todo, y que Dios quiere que siempre seamos saludables. Y eso, pues, uno dice, pues seguro Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema es que Dios desea eso, pero en este mundo que vivimos estamos sujetos a la maldad, estamos sujetos a circunstancias en que vivimos. Y no podemos decir que todos los creyentes en Jesús van a ser prósperos. Y no podemos decir que la enfermedad nunca nos va a azotar. Pero esto es lo que enseñan esta gente del evangelio de la prosperidad. Enseñan más. Dicen que para que tú seas próspero y tengas salud, debes sembrar. ¿Y qué es eso de sembrar? Aportar grandes cantidades de dinero. Si tú quieres milagros, tienes que pagar por ellos. Yo estoy hablando crudamente, pero eso es la realidad. Tenemos un grupo de líderes enseñando ese evangelio. Tenemos un grupo de líderes enseñando la teología de la palabra de fe. ¿Y qué es la palabra de fe? Ellos enseñan que se pueden obtener riquezas y sanidad con tu llamarla, con tu decretar. Yo decreto que me voy a comprar un Mercedes Benz. Yo decreto que voy a ser millonario. Yo decreto que nunca me voy a enfermar. Y todas estas enseñanzas y todo este tipo de organización va dirigido a bendecir, a beneficiar a sus líderes, y cogen de incauto a personas que tienen fe y confianza en el Señor. Y cuando estas promesas falsas no se dan, entonces encontramos cristianos destruidos, alejados del Señor, estableciendo que el evangelio de Jesucristo es un fraude. De ese tipo de enseñanzas es que el apóstol San Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso que tienen que cuidar a su rebaño. Es importante que nosotros en nuestras iglesias se enseñen el evangelio completo de Jesucristo, que prediquemos la salvación, el evangelio de la gracia de Dios, que prediquemos que con muchas tribulaciones es que nosotros vamos a llegar al trono de Dios, a través de muchas tribulaciones, siempre gozosos, pero a través de muchas tribulaciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nos ofrece victoria en este mundo, pero esta gente del evangelio de la prosperidad, esta gente de la teología de la palabra de fe, nos enseña otras cosas. Y es importante que nuestros líderes nos protejan de ellos. Yo tengo aquí hay muchos, tengo 3 nombres, que cuando ustedes oigan predicar o lean escritos de estas 3 personas, evalúen lo que están escuchando, analicen bien lo que están leyendo, porque ellos no predican el evangelio de Jesucristo. Y son nombres conocidos: Oral Roberts, Benny Hinn, Joyce Meyer,
Estoy seguro que son nombres conocidos para ustedes, pero ellos no predican el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros responsablemente tenemos que señalarlo. No siguen las instrucciones, no llevan las marcas de lo que es un apóstol del Señor. Y la palabra nos enseña que debemos ser semejantes a Cristo y enseñar lo que enseñó Jesús. Y esas son las dos grandes enseñanzas de esta clase. Y la responsabilidad que el Señor pone en nuestros líderes. Vivimos en momentos bien difíciles en estos días con esta pandemia del coronavirus. Queremos que nuestros líderes nos dirijan en este momento difícil. No permitan que el liderato de personas que son pseudo cristianos eduquen a nuestras iglesias, se eduquen en nuestras asambleas. Queremos que nuestros líderes nos eduquen. Y esa es la gran enseñanza de esta clase. Que el Señor les bendiga.